Continuando con esta actividad, ahora me gustaría hablar un poquito acerca de la teoría alemana, donde los elementos esenciales, naturales y accidentales de un negocio jurídico van a incluir una capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Y se va a explorar el tema de las cláusulas naturales y accidentales de una manera muy liviana. Los elementos de las cláusulas naturales en un contrato están implícitas y estas obligan a las partes, aunque no se acuerde expresamente, los va a obligar. Algunos elementos como el dolo y la responsabilidad por los vicios ocultos son denunciables. Por ejemplo, en una compraventa, el vendedor debe de responder por los defectos ocultos de la cosa comprada, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato. Los elementos accidentales en las obligaciones van a incluir el término suspensivo o resolutorio y la condición de posible y la carga. El término es un evento futuro en el cual se va a determinar la efectividad o la extinción de un acto jurídico. La condición va a ser el evento futuro posible que causa los efectos legales. Ejemplos incluyen la muerte como un término resolutorio y el nacimiento como una condición. Las condiciones pueden ser resolutorias o suspensivas en los actos jurídicos. Por ejemplo, si nos graduamos, vamos a recibir un coche como condición resolutoria. Si haces fiestas, se va a terminar un contrato como condición suspensiva. El modo de carga es el gravamen impuesto de un beneficio de una libertad, como dar un concierto a beneficio de, por ejemplo, Alejandro Fernández dará un concierto en el Zócalo capitalino y se presenta y no cobra nada. Los elementos accidentales de un negocio jurídico son aquellos que son válidos si las partes los acuerdan, de lo contrario no se obligan. La teoría de las nulidades en el derecho va a distinguir entre la inexistencia y la nulidad absoluta de un acto jurídico. La inexistencia ocurre cuando falta alguno de los elementos esenciales, como lo es el consentimiento. Este tipo de acto no va a producir consecuencias legales y puede ser invocado por cualquiera. Por ejemplo, la nulidad absoluta se da de acuerdo cuando es ilícito, con efectos que pueden ser anulados retroactivamente. Esto está planteado en los artículos 76 y 77 del Código Familiar del Estado de Morelos. Este mismo código aborda la nulidad absoluta y relativa de los actos jurídicos y dice que la nulidad absoluta va a destruir los efectos retroactivamente y se van a presentar en casos de ilicitud en el objeto y la lesión o lesión jurídica. La nulidad relativa va a permitir temporalmente los efectos del acto y va a ser declarada por falta de capacidad y vicios del consentimiento y la forma. Ambas requieren una declaración judicial. El Código Civil del Estado de Morelos va a detallar también quiénes pueden solicitar la nulidad relativa y menciona la exigencia de la forma correcta si la voluntad es clara y hace referencia a la teoría alemana del negocio jurídico. Todos estos están plasmados en los artículos 47 al 54 y donde se hablará de los efectos de la nulidad en el artículo 42 al 46 del mismo código. Ahora vamos a hablar
de la persona moral. En el derecho civil y más en específico del Estado de Morelos, el concepto de la persona moral o colectiva es de un carácter crucial en el que el derecho civil, porque tiene y permite la existencia y funcionamiento de entidades que trascienden la individualidad de las personas físicas. Este ensayo examinará la idea de una persona moral, sus rasgos de personalidad y más que nada las diversas teorías jurídicas en las que se van a definir su naturaleza. El derecho civil va a tener la noción de la persona moral o colectiva, que va a hacer que las relaciones jurídicas que se establezcan entre las entidades no necesariamente son las personas, sino que tienen el reconocimiento legal para actuar como sujetos de derechos y obligaciones, y los fundamentos y los atributos de la personalidad jurídica de estas entidades, y muy en específico del Estado de Morelos, se van a establecer en su código, así como las teorías jurídicas que van a explicar su existencia, su funcionamiento y su relevancia dentro de un marco legal. El concepto de una persona moral va a estar basado en la idea de que ciertas entidades, como las asociaciones, sociedades y fundaciones, pueden tener derechos y obligaciones diferentes a los individuos que la componen. Aquí es donde puedo decir que una persona moral es una entidad abstracta que tiene derechos y puede ejercer derechos y obligaciones de la misma manera que lo hace una persona física. El Código Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos regula a las personas morales y dice que tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer las obligaciones, así como de ejercer acciones judiciales en defensa de sus intereses. En otras palabras, tienen la capacidad de demandar y ser demandados en un proceso judicial. Esta organización puede ser formada por personas, como en el caso de las personas, de las empresas y asociaciones, o por el mismo Estado, como es el caso de los organismos públicos. Ahora bien, entre los atributos de la personalidad jurídica de estas personas morales se encuentran la capacidad de actuar, la capacidad procesal, la capacidad patrimonial, que es aquella que va a analizar y regular la capacidad patrimonial de una persona moral, sus derechos y obligaciones en el ámbito patrimonial de acuerdo a este mismo código. Estos son algunos rasgos que permiten actuar de una manera independiente en el ámbito jurídico, como celebrar los contratos, adquirir bienes, demandar y ser demandadas, entre otras actividades. A estas personas también se les distingue por su nombre, patrimonio propio y el domicilio. Pueden adquirir derechos, como ya lo había mencionado, contraer las obligaciones y tener la capacidad legal. Teorías sobre las personas morales incluyen lo que es la ficción, la realidad, la institución y la representación. Todo esto es la personalidad jurídica que se reconoce en el Código Civil del Estado de Morelos. Todas estas similitudes entre la persona, entre el derecho romano y el derecho positivo, radican en la capacidad meramente de obligarse y obligar a otros, actuando a través de representantes. En el derecho romano, las personas colectivas como Roma, y en la actualidad las entidades como los Estados Unidos mexicanos o cualquier otra empresa transnacional o mismos internas, carecen de un cuerpo físico, pero persiguen objetivos públicos y privados. Los romanos
En estos casos aceptaron la ficción de las personas colectivas para reconocer la existencia de las entidades como Roma, independientes de los individuos con capacidades de adquirir los derechos y obligaciones a través de representantes. Los mismos romanos reconocían la existencia de las personas colectivas de derecho público para las obras comunes con fines públicos. Sin embargo, negaron la existencia de entidades comerciales con fines de lucro como las personas colectivas de derecho privado, y en Roma las sociedades solamente generaban una personalidad moral si su finalidad era pública, basada en la confianza entre los socios. Hoy en día, las sociedades legales son entidades separadas de los socios y continúan existiendo incluso si un socio muere o se retira.